la manera de vestir y de trabajar, su religión, su idioma, entre otras muchas cosas, son elementos desprendidos de viejas y distintas tradiciones que identifican a los menonitas. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral. Que escuchen este corrido que alegre les vengo a cantar. ¡Qué bonito es Chihuahua! Linda mi tierra norteña, no se les vaya a olvidar. Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Leo, me encanta Chihuahua, con toda esta diversidad étnica y cultural que poseemos, que va desde los indígenas tarahumaras hasta, en este caso, los menonitas. Oye, a mí me sorprende la integración que ellos tienen y cómo siguen conservando sus costumbres y tradiciones, pero sobre todo su religión. Y bueno, hoy desde Cuauhtémoc, directo de los campos menonitas, vamos a conocer un poquito de esta cultura. Comenzamos, pa' gente buena, Chihuahua. ¿Te has preguntado por qué los menonitas salieron de Europa buscando un nuevo hogar? Los menonitas surgieron en Suiza aproximadamente en 1520 como protestantes radicales, ya que rompieron con el bautismo de niños y por eso se les llamó anabautistas. Puesto que los menonitas se negaron a la guerra y a aceptar el servicio militar, se les consideró rebeldes y se les persiguió. Debido al sacerdote Menon Simons, es por quien se les llamó menonitas, quien en 1537 predicaba el bautismo de los creyentes y la no resistencia. Fue en Alemania y Austria a donde huyeron después de las persecuciones. Pero los menonitas continuaron sufriendo hostigamiento hasta el siglo XVIII. Luego de la Primera Guerra Mundial, más menonitas emigraron a Canadá. Hoy en día, los destinos de los migrantes menonitas han sido México, Paraguay y Brasil. Y hoy, aquí en Chihuahua, hay comunidades menonitas. Ven y conoce la historia de tu estado. Señor Peter, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en el museo y es el lugar idóneo, Lisa, pues obviamente para conocer la historia de los menonitas, ¿no? Bueno, el así llamado movimiento anabautista, que después se llamó menonita, inicia en 1525 en la ciudad de Zurich, Suiza. Entre el grupo que tuvo Ulrich Zwingli cuando quiso reformar la iglesia en Suiza y separarse de la iglesia romana católica, había unos hermanos más radicales. Y entonces esos radicales se bautizaron unos a otros y empezaron con el bautizo sobre la confesión de fe de cada persona en vez de bautizar a niños. Y hicieron mucho hincapié en que nadie, ningún creyente nunca debería participar en ningún tipo de guerra. Y el tercer mensaje muy importante que traían desde un principio era que la iglesia y el Estado deberían de ser completamente separados. Cuando Ulrich Zwingli corrió a esos radicales, bueno, ejecutó a uno de ellos que era de la ciudad de Suiza, era el primer mártir, y entonces, pero el resto los corrió de la ciudad. Entonces ellos se dispersaron por toda Alemania y sobre todo por los Países Bajos. Entonces algunos de ellos, nuestros antepasados, eran la parte de los menonitas que sí se movieron al este, a Prusia, y ahí permanecieron por 2 siglos y medio. Y luego después se van a Rusia. Sí, después de 2 siglos y medio ya era muy difícil, ya no les querían vender más tierras porque nunca ayudaban cuando había guerras, y las guerras eran por terrenos. Catarina II, la Grande, ella se da cuenta de eso, entonces ella tiene el deseo de poblar a la Ucrania, lo quería poblar con alemanes, entonces invitó a menonitas y a alemanes no menonitas para que vinieran a establecerse en Ucrania. Y entonces muchos de los menonitas de Prusia sí se movieron a la Ucrania. Después de un siglo en la Ucrania, cuando ya los gobiernos ya les quitaban parte de los privilegios que tenían, entonces es Canadá que les dice, mira, si estos menonitas campesinos tan buenos para trabajar al campo, ya no tienen esas libertades, y Canadá en las provincias de Manitoba y Saskatchewan
requería también poblarse con buenos agricultores. Entonces ellos invitan y les dan las garantías de las mismas libertades y también les regalan tierras a la familia como lo había hecho Catarina la Grande, y es el motivo por el cual algunos de los menonitas se mueven a Canadá. Después de la Primera Guerra Mundial, donde los alemanes tenían mucha culpa de lo de la guerra y todo eso, y entonces en todas partes la gente se volvió un poco anti-alemán. Entonces, como estos querían tener sus propias escuelas siempre y seguir siéndolo en alemán, todo eso, pero ya quiere obligar a enseñar inglés en la escuela, y con eso los menonitas tienen miedo de que así se va a perder la creencia que tienen sobre participar en guerra, ¿ves? Por el temor a eso, buscan otras alternativas, y entonces ese es el motivo que nos trae a México. La unidad es la variedad, y la variedad en unidad es la ley suprema del universo. Bueno, eso dice Newton. Todos los seres humanos somos diferentes y convivimos en un mismo entorno formando una sociedad. La riqueza cultural de Chihuahua es mucha y es lo que nos vuelve un estado único. La forma de hablar, de comportarnos y hasta de vestir es el resultado de la diversidad cultural. Bro, todos somos diferentes. Oigan a mi tío. Se le están pasando bacano, ¿verdad? La diversidad y la aceptación hacen una gran sociedad, un gran estado. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. Nos gustaría trasladarnos a esta época tan importante en la historia de Chihuahua. ¿Cómo es que los menonitas llegan y se establecen aquí en nuestro estado? En la segunda década del siglo XX se inició un problema en Chihuahua, en la región que ahora le llamamos Cuauhtémoc, que había creado un enorme latifundio, una extensión de tierra de la familia Zuloaga, que cobró fama en su momento. Para principios del siglo XX, esa gran hacienda fue amenazada a raíz de las nuevas leyes en México de ser invadida, conociendo la inquietud de los menonitas que radicaban ya en Canadá. Entonces ellos localizan, ¿verdad?, en Chihuahua, de la hacienda de Zuloaga, de vender tierras. Entonces don Alberto Madero piensa que es importante aprovechar. De esa manera, en enero de 1921, la Comisión de Menonitas se sube al ferrocarril central mexicano y se va a México. Entonces llegan a México a pedir una audiencia con el presidente de la República, que era el general Obregón. Entonces quien lo recibe a nombre del presidente de la República, Obregón, es el secretario de Hacienda, que era don Antonio I. Villarreal, era abogado. Entonces con él trata precisamente las condiciones en que ellos desean establecerse en México, donde piden hacer un convenio de residencia, pero bajo las condiciones que su propia concepción del mundo y de la vida les imponía. Precisamente el 14 de agosto de 1922 ya fue el subsecretario de Agricultura, que era un señor de apellido Pedrero Córdoba, quien tuvo una entrevista con ellos para confirmarles que el presidente Obregón autorizaba el proyecto que habían firmado anteriormente el 25 de febrero. Entonces, de esta manera, Obregón consolidó los privilegios que impusieron, ¿verdad?, los grupos de menonitas que llegaban de Canadá el 3 de octubre de 1922. Y de esta suerte se vienen a crear las condiciones que permitieron el establecimiento de una primer colonia que llevó el nombre de Manitoba. A fines de 1922 ya habían llegado, fíjate, 16 trenes con menonitas, ese grupo de gente que vino a Chihuahua a participar y a impulsar el desarrollo de Chihuahua. En la actualidad, yo creo que no hay un chihuahuense que no vea en el menonita a un hombre que vino a Chihuahua a trabajar, a hacerle bien a Chihuahua.
Seguramente has visto la vestimenta menonita, pero ¿qué tanto sabes de su significado? Checa esto. Con una tradición de 4 siglos, la vestimenta de los menonitas tradicionales no ha cambiado mucho. Las mujeres desde niñas portan vestidos anchos y floreados sobre fondo negro. En la cabeza usan una pañoleta rosa o blanca para las jóvenes solteras y negro para las casadas. Los hombres usan pantalones de pechera u overol. En los grupos muy tradicionales se prohíben los botones, permitiendo solo ganchos y ojales. La razón es su original asociación con las Fuerzas Armadas. En cuanto a los bebés, se les hacen trajes conservadores que van desde unos coquetos vestiditos o pecheros hasta mamelucos tejidos. La vestimenta es parte de la historia y esta es la cultura menonita. Don Abraham, pues primero muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Platíqueme, ¿qué tan importante es la familia para la comunidad menonita, la estructura familiar? Pues yo pienso que es lo más importante que puede existir en la vida, pero también fue el plan de Dios que la familia estuviera apoyándose unos a otros. Cuéntenos, ¿cómo es que vive una familia menonita? Pues mire, ya ha cambiado mucho, pero antes vivía muy sencilla, pero sí, eso ha sido siempre, vivir simple, vestir simple. ¿Cuáles serían los valores más importantes que tienen ustedes? El valor es el respeto mutuo. Platíqueme un poquito de cuáles son las actividades de una mujer en un día cotidiano, porque yo sé que son muy hacendosas, muy trabajadoras. Sí, pero no porque el hombre las obliga, o sea, ellas por su propia voluntad atienden primeramente la casa, la comida. Bueno, anteriormente lo que se trataba no desembolsar dinero, lo menos que se podía y lo más que se pueda consumir en su propia casa. Oiga, de hecho eso que está ahí es un mapa. Ah, perfecto. Bueno, porque quisiéramos que nos platicara un poquito pues de la ubicación de esta zona que es tan importante para Chihuahua. Si nos ayuda a orientarnos, ¿dónde estamos ahorita? Ahorita estamos aquí, en el campo número 1B, no es el primer campo aquí en la colonia. ¿De qué ha hecho tan importante esta colonia, el crecimiento que ustedes han tenido? Podríamos mencionar muchas. Una de ellas es que nos enseñan lo que dice Dios a Adán y Eva, que ahora después de aquí para el real ustedes van a comerse su pan con el sudor de su frente. Esa es una obligación moral. Mire, yo ya tengo en esta granja 69 años viviendo de lo temporal y no he sufrido hambres. Quisiéramos finalizar dándole a la gente un concepto. ¿Qué define a un menonita? Pues yo creo en la fe, porque la mayoría no ha dejado de tener fe. Como dice la canción, cuando más hambre tienen, le dan gracias a Dios. Para ser honesto es importante ser sincero con uno mismo. Es ser fiel a las promesas que les hacemos a las personas con quien vivimos. Ser honesto es tener un comportamiento adecuado, correcto y justo. ¿Qué opinas tú de ser honesto en la familia? A ver, Leo, ¿cómo aplicas tú la honestidad en tu casa? Principalmente no diciendo mentiras, llegando temprano a la casa, si voy a algún party con mis amigos. Pues la honestidad empieza más que desde los principios, ¿no? Con los padres, pues con la familia, ¿no? Las reglas que hay, más que nada, pues, irlas siguiendo, ¿no? Pero yo creo que también la honestidad se nota mucho en lo que es la escuela, porque desde que la simple tarea de una obligación, como es la tarea que nos la dejan los maestros, hasta en la casa, cuando tu papá te dice, ¿ya tendiste tu cama o no sales? No, papá, no lo he tendido. Y así yo creo que la honestidad va en todo. Pues respetando las reglas en mi casa, en las reglas de la escuela o en cualquier lugar en donde esté. Una relación de confianza en tu casa nos hace confiar
confiables en la calle. Vamos, inténtalo, no es tan difícil. Hazlo por ti, hazlo por tu familia y hagámoslo por Chihuahua. Oye, es padrísimo también ver, por ejemplo, que aquí en esta empresa trabajan, veamos a un tarahumara, hay menonitas, hay mestizos, pues hay de todo, ¿no? Así es, tenemos de las 3 culturas, tenemos tarahumaras, menonitas y mestizos que están trabajando aquí con nosotros. ¿Qué caracteriza a un menonita desde tu punto de vista? Pues es un trabajador normal, trabajan igual que cualquier persona, que pues, tienen un gusto por hacer trabajo, ¿no? Que les gusta hacer el trabajo bien. Que realmente la comunidad que ustedes han formado marca una diferencia, o sea, el Cuauhtémoc, Chihuahua se distingue por ustedes. ¿Qué significa esto para ti? ¿O cómo ves la presencia del menonita aquí en Cuauhtémoc? La vemos importante, pues a nosotros nos ha beneficiado mucho el crecimiento de las ciudades grandes, naturalmente. Y creo que nosotros hemos podido apoyar algo para que haya habido más crecimiento a nuestros alrededores, no tanto nada más en nosotros. Los menonitas son conocidos por ser muy tradicionales en sus costumbres, pero acompáñame a conocer un poco más. Hoy conoceremos algunas costumbres de los menonitas más conservadores. El sistema matriarcal se da al interior de la casa, ya que el menonita no toma ninguna decisión sin antes consultar con su mujer. Cabe mencionar que son muy raros los matrimonios que tienen menos de 5 hijos. Habitan en casas semejantes a las aldeas europeas, las cuales son cuadrangulares, con ventanas pequeñas, unidas a los establos para tener contacto directo con el área de trabajo, sin dejar de mencionar los graneros y los famosos molinos de viento. En cuanto a religión, el bautizo debe ser a los 18 años y es indispensable para el matrimonio. La mayoría de los campos menonitas cuentan con una escuela para la educación elemental de los niños entre 5 y 14 años de edad. Hay costumbres y tradiciones que se transforman con el paso del tiempo, pero lo que sí no ha cambiado es el mismo empeño por el trabajo. Cornelio, muchas gracias por recibirnos y vamos a platicar queremos saber cuál es el idioma o el lenguaje que utiliza la comunidad menonita. El idioma de los menonitas, ellos mismos lo autodenominan Plotich. El alemán bajo menonita o Plotich es una variación prusiana de alemán bajo del este con influencia holandesa, que se desarrolló en el siglo XVI y XVII alrededor de la ciudad de Danzig. Surgió como uno de los muchos dialectos alemanes. Alemania tardó mucho tiempo en unificarse políticamente y por la misma razón nunca hubo un alemán oficial hasta bastante tarde, estamos hablando del siglo XVII, XVIII por ahí. Entonces había muchas variaciones regionales y una de estas, o varias de estas se fusionaron y los menonitas le dieron forma propia y desarrollaron, como quien dice, un idioma nuevo. Un idioma era el que se hablaba en casa y otro el que se usaba para la escritura e incluso para los servicios religiosos. Aquí tengo una gráfica donde podemos comparar un poquito, una tabla, donde podemos comparar un poquito los diferentes idiomas germánicos, incluido el inglés, el holandés, el alemán estándar de ahora. La palabra en alemán alto para manzana es Apfel, mientras la del Plotich de los menonitas es Opel, que se parece más al inglés Apple. ¿Qué tan difícil es para alguien que hablamos únicamente español y medio pensamos en inglés aprender el idioma? Pues es bastante complicado. Oye, Cornelio, yo le quiero decir a Lisa, Lisa, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte hoy. Ay, no me quieres decir tanto, poco a poquito. Lisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tendrías que decirle, Guten Tag, Lisa, Vayatidot. A ver. Guten Tag, Lisa, Vayatidot. ¿Y cómo le contestó? Bien, gracias. Gut, Dankeschön. Gut, ¿cómo es? Dankeschön. Dankeschön. Bueno, y para decirle a la gente ya por último, no se pierdan el programa para gente buena en Chihuahua. Nicht vergessen el programa para gente buena en Chihuahua. Danken. Gracias. Danken all of you. Danken.
La globalización une civilizaciones, pero ¿tú te imaginas estar conviviendo con 3 culturas a la vez? ¡Ay, llegó! A ver, profe, ¿cómo siente usted al convivir con 3 culturas diferentes en el estado de Chihuahua? Lo siento que es una oportunidad de crecimiento para nuestra sociedad chihuahuense, al tener la presencia de diferentes culturas aquí dentro del estado, porque podemos tomar lo mejor de cada una de las culturas. Pues se siente muy bien que haya más culturas en este estado para poder tener una mejor convivencia con nuestros diferentes ciudadanos, diferentes culturas. Pues para mí es muy importante, ya que gracias a esos 3 tipos de culturas tenemos diversidad de cosas en el estado, ya sea, en las diferentes culturas hay diferentes comidas, tienen diferentes costumbres. Se siente bien porque al convivir con ellos te enteras de muchas cosas que ellos practican y... Excelente. A lo largo de los años, los mestizos, los menonitas y los rarámuris hemos aprendido a convivir como una sociedad de trabajo. Ahora que ya lo sabes, hazlo por ti, hazlo por tu familia y hagámoslo por Chihuahua. ¿Qué podemos encontrar aquí? Yo veo pues muchas cosas muy interesantes. Bueno, esto es, lo llamamos museo, pero en realidad es una granja. Vamos platicando los detalles. ¿Qué tenemos por acá? A ver, cuéntenos. Se supone que alrededor de una mesa así, pues crece toda la familia. Sí. Yo puedo presumir que esta mesa era la de mi familia. Esto del envasado es muy tradicional también, ¿verdad? ¿Podemos pasar hasta acá? Sí, esto era una necesidad. Sí, pues todo lo que se producía en el campo se tenía que envasar porque no había ni congeladores ni refrigeradores. Bueno, este es un baúl donde se guardaba toda la ropa de la familia. Ese baúl viene de Rusia. Lo trajeron a Canadá y luego acá. Me llama mucho la atención que hay trastes en la recámara de las niñas. Sí. ¿Esto por qué? Normalmente en las familias, mientras crecían las niñas y se convertían en señoritas y cuando llegaron a la edad de casarse ya habían recibido en varias ocasiones para Navidad unos trastes. Y ya cuando se casaban la familia le regalaba un mueble así, una cómoda y una vitrina para que se llevaran ya la cómoda ya llena de ropa y cosas importantes de que iban a necesitar cuando ya estaban casados. ¿El overol es de trabajo únicamente o quién utiliza el overol? No, lo usan también un domingo. Lo usábamos, pues, ya nos hemos vuelto más modernos, pero durante décadas todos los varones nomás se ponían los pantalones de mezclilla, los overoles de domingo, mientras estaban bien limpios, y ya cuando estaban muy usados los usaban en la vida cotidiana. Algo importante que todos les reconocemos es que son muy disciplinados, ¿no? Sus horarios, sus actividades son siempre como debe de ser, no se salen del margen. Bueno, pues eso es parte de lo mismo, para que no se pierda el día del trabajo, para que todo se lleve a cabo bien como debe ser, bien programado. Don Peter, muchísimas gracias, un placer conocerlo y gracias por todo este recorrido por la historia y también obviamente por acercarnos un poco, ¿no, Lisa? A cómo vivían y cómo viven, ¿no? Lisa, en este majestuoso recorrido hemos conocido parte de la historia de los menonitas, cómo es que llegaron a Chihuahua, pero sobre todo parte de sus costumbres y su estilo de vida. ¿Sabes qué, amigo? Ellos con su trabajo, su disciplina, su autenticidad, solo le han aportado a nuestro estado y a nuestra gente, la gente buena de Chihuahua. Nos vemos en la próxima. Esto fue Pa' Gente Buena, Chihuahua. No se les vaya a olvidar, Pa' gente buena, Chihuahua, que es valiente.